vamos a seguir esta recorrida, lo vamos a hacer en este caso con otra legisladora de la ciudad de Buenos Aires, del PTS, del Frente de Izquierda Unidad. Me refiero a Andrea Datri, que está del otro lado. Legisladora, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por estos minutos, legisladora. Más que nada para que estamos haciendo, recorriendo con distintos legisladores de distintos espacios lo que sucedió ayer en la Cámara, ¿no? En la Cámara local de la ciudad de Buenos Aires. Y justo ayer se dio también la particularidad, retomando una pregunta que le hacía Nico recién a Del Gaiso, en esta diferencia entre lo que se dio en el Congreso entre Milei y Jorge Macri, y un Macri que planteó que respeta lo que tiene que ver con la diversidad dentro de la legislatura porteña. ¿Usted cree también que es así? Bueno, no creo que sea así en los hechos, pero sí la diferencia fue que el discurso no estuvo lleno de agravios contra la oposición, como fue el discurso de Milei. Y lo que tenemos que rescatar es que lee mucho mejor que Milei, eso sí podemos decir. Después, la verdad es que el discurso de Jorge Macri tuvo un eje claro, que fue lo que él llamó el respeto a la vida y a la propiedad privada, lo repitió varias veces, que en realidad se traducen en políticas de represión, de imposición del orden mediante la represión, y de una persecución, criminalización de los sectores pobres y más vulnerables de la ciudad, ¿no? Eso lo repitió permanentemente. Yo decía hace unos meses, que todos los desalojos que ha hecho Macri, que los hace filmados con un nivel y una calidad cinematográfica increíble, que lo pueden ver en sus redes sociales, parece que pretende ganarse el Oscar al mejor desalojo, y es una política permanente, ¿no? Más de 500 desalojos que dejaron a 6.000 personas sin vivienda, algo que le remarcamos ayer. Yo puse un cartel en mi banca donde destaqué que nos pide la presidenta de la legislatura, o sea, la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, nos pide que tengamos más hijos. Vieron que ella tiene como una obsesión con la caída de la tasa de la natalidad, pero los desalojos que ha hecho el gobierno de Jorge Macri han dejado a 3.000 niños y niñas sin vivienda en el último periodo, o sea, bajo su gobierno. Entonces, bueno, esa es la política, digamos. ¿Cómo debería ser el proceso para usted en el caso de que se está dando que una propiedad privada, digo, tomando el caso de lo que planteó ayer el jefe de gobierno, ¿no? Y en la discusión, que se está dando que una propiedad privada, hay personas que no les pertenece ese lugar y tienen que salir del mismo? ¿Cómo en realidad debería llevarse adelante para usted? En primer lugar, no debería ser mediante la intervención de la policía de manera violenta, y tendría que haber soluciones para esas personas que están sin vivienda. Muchas de ellas estaban viviendo en inmuebles desde hace más de 40 años. Es decir, que le pertenece o no le pertenece, ya a esta altura es una discusión ridícula, cuando son propiedades muchas veces abandonadas o propiedades de la propia ciudad de Buenos Aires. Mire, el Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, en el último presupuesto que votamos en diciembre, se votó en la legislatura, nosotros lo rechazamos, por supuesto, es el presupuesto más bajo en 14 años para el Instituto de Vivienda. Y estamos en una ciudad donde también tiene el porcentaje más bajo de propietarios de toda la historia. El 40% de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires son propietarias. Todos los demás somos inquilinos, y inquilinos que sufrimos el aumento descomunal de los precios de los alquileres y de las expensas, que hacen que sea casi imposible para una familia trabajadora vivir en esta ciudad. Vos pensás que un monoambiente, o sea, que ni siquiera puede vivir una familia, y que muchas veces es el primer acceso que tiene un joven, ¿no?, a vivir en la ciudad de Buenos Aires,
aumentó en el último tiempo el alquiler un 37,5% de los monoambientes. ¿Y por qué este aumento brutal de los alquileres de monoambientes? ¿Porque hay mucha demanda de personas que quieren vivir en monoambiente? No, porque el problema que hay también en la ciudad de Buenos Aires, producto de las gestiones del macrismo durante los últimos casi 20 años, es la gentrificación, es decir, se priorizan los negocios turísticos, los negocios inmobiliarios y no la vida de los vecinos. La gentrificación significa que cada vez hay más edificios vacíos casi todo el año porque sus departamentos están destinados a el alquiler turístico, lo que se conoce como Airbnb, ¿no? Ese tipo de alquileres en dólares de monoambientes o de departamentos pequeños que van expulsando a los verdaderos habitantes o habitantes originarios de esta ciudad para priorizar el turismo, para priorizar las viviendas por algunos meses para personas que hacen nomadismo, que trabajan de manera distinta, de manera nómade de ciudad en ciudad. Bueno, en una ciudad donde tenemos 49 barrios populares para los que se destinó, mira, en el presupuesto para todos los barrios populares, lo que se conocen como las villas, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que son 49, se destinaron 16.000 millones de pesos para obras. No tienen, pensá que muchos no tienen agua corriente, no tienen cloacas, ¿no es cierto? 16.000 millones. Es un número bajísimo si yo te lo comparo, por ejemplo, con que se destinaron 132.000 millones para remozar el autódromo para que pueda venir alguna vez la Fórmula 1 a Buenos Aires para hacer más negocios, obviamente, turísticos, etcétera. Sí. Entonces, bueno, esa es la ciudad de Macri. Y los vecinos lo saben, muchas veces han visto ustedes en redes, todos hemos visto en redes, cómo los vecinos, por ejemplo, defienden al pobre hombre que veste paltas en una esquina para poder sobrevivir sin delinquir frente a la falta de trabajo, y la policía los echa, les roba la mercadería. Bueno, de eso habló ayer Macri como una de sus grandes gestiones en la ciudad de Buenos Aires. Ayer dijo la ridiculez de que si ponemos un mantero al lado del otro, tenemos 68 kilómetros de manteros que los hemos eliminado con los operativos que hicimos. Ellos le llaman de recuperación del espacio público, ¿no es cierto? Echar a un vendedor de paltas o a un inmigrante que vende, no sé, anteojos para sol. Claro. Ahora, bueno, en línea con esto que usted está señalando, ¿cuál es su opinión y también la opinión del bloque en cuanto a los dos proyectos que Jorge Macri pidió que la legislatura acompañe? Por un lado tenemos la ley antitrapitos y también la ley de vandalismo. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre puntualmente estas dos iniciativas? Sí, pero no sé qué decirte, porque todo el mundo sabe, yo vivo a 15 cuadras de la cancha de Boca, soy de la Boca y soy de Boca. Todo el mundo sabe que los negocios de los trapitos son con la policía también, o nos vamos a hacer los que no nos damos cuenta, los que no sabemos que eso es así. Es decir, demonizar, digamos, a la persona que se gana 2 pesos haciendo alguna actividad en la calle, sin decir que a su vez están manejados a veces por mafias que a su vez tienen relación con la policía, es como, bueno, sí, empezar por el eslabón más débil, no sé, empezar por abajo para no atacar los intereses de los grupos mafiosos que, como sabemos, en todos los grandes delitos y también los pequeños delitos está implicada la policía. O vamos a creer que la policía de la ciudad es maravillosa. Mirá, uno de los sectores, digamos, en los que el presupuesto tuvo algún aumento, porque el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires tuvo bajas en salud, en educación, en vivienda, tuvo bajas importantísimas. Por ejemplo,
tenemos 12.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, sí, y el presupuesto para atender la situación de las personas en situación de calle bajó un 33%, un 33%. ¿Cuál es el único sector que subió en el presupuesto? El sector de seguridad, es decir, el armamento o el equipamiento para la policía de la ciudad. La policía de la ciudad que no fue mencionado ayer más que por nuestras balas, la de Vanina Víaz y la mía, asesinó, en realidad, como todo el mundo pudo ver, asesinó a mansalva a un vecino, un bar popular en la zona de Lugano, a Gabriel González, ¿es cierto? Y sigue rodeándolo, el tipo censo, y baja uno de una camioneta y le pega un escopetazo tranquilamente. Bueno, ese policía está, por supuesto, está imputado y está procesado. Pero esta es la situación que vivimos cotidianamente. O sea, la policía de la ciudad de Buenos Aires se hace la brava con los que venden palta, con los canteros, con los vecinos de los barrios populares. Hemos visto también cómo sacan las muletas a un chico con discapacidad que estaba vendiendo pañuelitos de papel en Puerto Madero, y le sacan las muletas y lo tiran al piso. Bueno, esa es la policía de la ciudad de Buenos Aires, la que acompaña, por supuesto, todos los operativos represivos del gobierno nacional cada vez que hay una manifestación, un paro nacional con movilización o protestas frente a la reforma laboral, frente a la incumplimiento de la ley de discapacidad, frente al incumplimiento de la ley de presupuesto universitario, bueno, todas las cosas que hemos pasado con el gobierno de Milei, ¿no es cierto? Y la policía de la ciudad está ahí para detener en racias a cualquiera que esté circulando por esa zona, y para violentar permanentemente a los sectores más vulnerables. Entonces, es una ciudad que no tiene lógica, podríamos decir, desde nuestro punto de vista. La ciudad más rica del país, con el presupuesto más alto del país, una de las ciudades más importantes del mundo, y es así esto, en la que en el último año cerraron 2.500 empresas, en la que ha aumentado la población en situación de calle, en la que ayer, por ejemplo, los docentes hicieron un parazo, como hicieron en todo el país, casi 1 millón de docentes en todo el país hicieron paro. En la ciudad de Buenos Aires, en un año y medio, las docentes perdieron un 30% de su salario. Y bueno, y eso pasa también con los trabajadores del sector público de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, no sé, es una ciudad que, bueno, otra cosa, otro dato que ahora que todo el mundo está alarmado por las cifras del INDEC, que fueron manipuladas de manera tal que, o sea, que la metodología de medición del índice de precios al consumidor está anticuada, digamos, para la situación, y por lo tanto da un valor de inflación mucho menor que el que todo el mundo percibe cuando va a hacer las compras. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires la inflación fue en enero de 3,1%. Es decir, es una inflación que lleva un acumulado de más del 31% en un año, más alto que el de Milei, más alto que el a nivel nacional. Y bueno, Macri lo hizo, pero de eso no se habla. Entonces, es una ciudad cara, es una ciudad rica, y es una ciudad que al mismo tiempo tiene sueldos bajísimos para las trabajadoras de la salud, para las trabajadoras de la educación, para todo el sector administrativo del Estado porteño, que desplaza, expulsa a los sectores, a las familias trabajadoras, a los sectores más vulnerables, y que sostiene todo eso con una avanzada cada vez más represiva y con un discurso político muy copiado, muy copiado al de Milei, no en los insultos ayer a la oposición, pero sí en estigmatizar a los sectores más vulnerables como los verdaderos culpables, ¿no?, de esta situación, además de tener todo ese discurso
que tiene la vicejefa de gobierno, que es contra los migrantes, contra las personas de piel de colores que no son los de su agrado, y de que, no sé, y contra las feministas, ¿no? Porque no crece la tasa de natalidad y tenemos la culpa las feministas. Correcto. Legisladora, le agradecemos por el tiempo y por la explicación y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tenga buenos días. Buenos días a ustedes y gracias por el momento, por el espacio. Hasta gracias. Luego. Pasó la legisladora porteña del PTS, del Frente de Izquierda Unidad, Andrea Datri, haciendo su análisis sobre el discurso de ayer de Jorge Macri en el inicio de las sesiones ordinarias dentro de la ciudad de Buenos Aires.